programa La Voz del Líder, transmitido por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Mi nombre es Gabriela Núñez y como cada semana venimos a ponerles sobre la mesa un tema de su interés para que lo apliquen en su casa, en su empresa o en su comunidad. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Alpizar, una de las voces más académicas e influyentes en el turismo mexicano. Él es doctor internacional en turismo por la Universidad Anáhuac, maestro en administración e innovación del turismo, licenciado en turismo por el Instituto Politécnico Nacional y tiene un postdoctorado en turismo por la Universidad de Madrid. Y el día de hoy nos viene a platicar sobre el futuro del turismo en México, innovación, sostenibilidad y política pública. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Gracias a usted por aceptarla. Sin duda, ha tenido varios reconocimientos y ha dirigido espacios claves de investigación y sin duda usted tiene la autoridad intelectual para poder abordar este tema y es por eso que para nosotros es un honor contar con su presencia el día de hoy. Doctor, desde su experiencia investigando el sector por más de 2 décadas, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el turismo en México el día de hoy? Bueno, pues primero me gustaría dar un contexto de la importancia que tiene nuestra actividad para el país, más allá de entender que es un poquito más del 8% del total de la riqueza o del PIB que genera, que históricamente la balanza comercial en turismo ha sido superavitaria, digo, históricamente, y que, bueno, pues se fortalece, es la primera actividad en contratar jóvenes, la primera actividad en contratar mujeres, 2.5 millones de hogares tenemos que dependen de la actividad y pues 9 de cada 10 empresas que pertenecen a la actividad son microempresas. Entonces, la fortaleza del sector es bastante y como eso tenemos diferentes retos en México. Entre ellos, yo destacaría el primero la conectividad, la comunicación, es decir, acabamos de pasar un mundial de fútbol y yo creo que en términos de captación no fue lo que los pronósticos decían, pero honestamente para la cantidad de personas que hubo, la verdad es que estuvo bien, digamos, la imagen de México se fortaleció al exterior. Y en este sentido, uno de los primeros retos que tenemos es, con tantas personas, ¿cómo las podemos movilizar adecuadamente? Y no solamente eso, el siguiente reto es cómo fortalecemos la imagen al exterior. Hoy en día, lo sabemos, no tenemos un consejo de promoción turística. Y el Mundial acaba de ser una oportunidad tremenda para reposicionar la imagen del mexicano en el extranjero. O sea, todos vimos en las imágenes donde la gente volaba, donde, colombianos, iraníes, brasileños, ingleses, convivíamos todos de una manera, aunque fuéramos rivales en la cancha, convivíamos aquí bien. Entonces, eso sirvió para posicionar la imagen de México al exterior como un país tremendamente amable, tremendamente amigable. Quienes han tenido la oportunidad y quienes hemos viajado al extranjero sabemos que no es tan común encontrarnos con esa calidez, que yo creo que es algo muy mexicano y que hoy en día es uno de los principales puntos que mandamos afuera. Entonces el primer reto es cómo movilizamos personas, cómo aprovechamos esta gran imagen que nos dejó el Mundial al exterior y el último, y que históricamente ha sido, cómo hacemos que la gente que viva del turismo viva mejor. Porque si bien es cierto que somos potencia en cuanto a la generación económica, dependiendo del año estamos entre la 13 y 16 por ingresos, en cuanto a personas que viajan, históricamente estamos flotando entre el 8 y el 6º lugar, 7º, 8º lugar de captación de turistas extranjeros es, digamos, nuestra banda. Pero ese dinero y esos turistas no siempre se ve reflejado en la mejora de la población, es decir, tenemos municipios turísticos como Mahahual, donde la derrama económica alcanzaría perfectamente para superar la barrera de la media del ingreso medio del país. Sin embargo, las personas no viven en ese sentido. Es decir, hay una cantidad importante de dinero que no está llegando a las personas. No necesariamente es porque, digamos, este tema no me gusta, que las empresas son malas, las empresas son buenas, las empresas son buenísimas. Las empresas son buenísimas. El tema es
cómo toda esta oportunidad de dinero puede llegar a las personas que no tienen la habilidad de identificar esas oportunidades. La educación es fundamental en ese sentido, y ese es el tercer reto, yo creo, ¿no? De esa captación de dinero, porque el turismo deja mucho dinero, hay dinero en el turismo, pero cómo las personas pueden hacerse llegar ese dinero que les permita cambiar sus condiciones de vida. Al escucharlo, doctor, entonces usted comenta que nuestro gobierno mexicano, digamos que pasamos el mundial de panzazo, o sea, no lo hicimos tan mal. Y hubo áreas de oportunidad. Sí. ¿Cómo podemos aprovechar este foco mediático y visibilidad extranjera? Porque debemos de recordar que antes del Mundial, pues teníamos una opinión internacional no tan favorable, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer para que siga manteniendo esa imagen cálida, próspera y enriquecedora que nos dejó el Mundial? Sí, bueno, en términos académicos hay algo que se llama posicionamiento estratégico. Eduardo Fayós, un investigador muy respetado en el mundo del turismo, falleció en 2019, nos dejó de herencia, por cierto, ganador de Premio Ulises. El turismo tiene su premio Nobel, se llama Premio Ulises, y Fayós lo ganó 2 veces. Y él hablaba del posicionamiento estratégico, o esencialmente identificar cuál es el encanto de los destinos y de las empresas turísticas. Y una vez que identificas cuál es el encanto, todo gira alrededor de ello. No todos lo tienen. Por ejemplo, Champagne, que es una región muy pequeña en Francia, tiene un encanto, que es el champán, la bebida. Y todo gira alrededor del champán, y pues eso le ha ayudado a fortalecerse turísticamente. No necesita otra cosa, no necesita playas, pero genera más recursos que muchas playas, porque está más focalizado. Entonces, bajo esa perspectiva del posicionamiento estratégico, hay que identificar de todo esto por qué la gente le gustó México. Y bueno, una vez que identifiquemos, que yo me atrevería a decir que tenemos como país dos posicionamientos estratégicos. El primero definitivamente es la calidez. Entonces, una vez que identificamos que la calidez puede ser uno de los posicionamientos estratégicos que tenemos como país, a partir de ello, pues generar estas estrategias de promoción. No tenemos un consejo de promoción turística en México, que es necesario tenerlo. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista presupuesto para la promoción turística. De hecho, se acaba de incrementar una parte del presupuesto para la promoción turística. Entonces, sí promocionan nuestros destinos clásicos de sol y playa, pero voltear a ver eso que es nuestro encanto, que digamos, algunos le dicen la buena ondita, otros le dicen la calidez. Pues el mexicano, aquí te vas a pasar bien, aquí te vamos a apapachar, aquí te vas a ir del país con una sonrisa, que eso es nuestro encanto. Número 2, el tema de cómo lograr que este propio posicionamiento estratégico sea más específico. Te doy un ejemplo. En la Ciudad de México, si bien es cierto que somos un destino como ciudad de negocios, que de hecho en términos de negocios el Mundial no le fue tan bien, para el turismo de negocios bajó, porque pues los negocios se alejaron. Eran diferentes. No, los que hacían negocio aquí dijeron no vamos a ir porque hay un mundial, o sea, vino otro tipo de turismo. Pero eso no es el principal foco turístico de la Ciudad de México. El principal foco turístico de la Ciudad de México son los eventos. Hoy en día la Ciudad de México está consolidada como una ciudad de eventos, yo lo llamo de primera división. Acaba de venir Harry Styles, acabamos de tener a BTS, antes había venido Taylor Swift, y somos una ciudad que recibe NFL, somos una ciudad que recibe año con año Fórmula 1, se acaba de remodelar, sí, acabamos de recibir un mundial, vaya, como Ciudad de México. Entonces, somos un lugar de primera división de eventos, y ese es el posicionamiento estratégico, o uno de los posicionamientos estratégicos, para mí es el principal, porque un dato, el juego de la NFL, el propio concierto de Taylor Swift dejan cifras superiores a los $1,000 millones de pesos. Bueno, ahorita que acaba de venir BTS, y no solamente por la gente que viene propiamente al concierto, sino porque hacen uso pues, de alimentación, de hospedaje, de transporte, de todas estas ramas del turismo que son bien importantes, y como hablamos al principio, 9 de cada 10 empresas del turismo son micro, entonces se beneficia bastante. Entonces, resumiendo, identificamos cuál es nuestro posicionamiento estratégico, y a partir que tengamos cuál es ese encanto que tenemos como país, como ciudad, que como país yo me atrevo a decir que esta buena ondita, este papacho que damos aquí, que por cierto es una palabra muy mexicana, apapacho, pues mostremos y establezcamos una estrategia. ¿Y qué tan preparado considera que está el país para atender esta demanda turística y transformarla a un turismo más
sostenible y responsable. Sí, yo como país, fíjate que el turismo ha dejado tantas cosas buenas que a veces no lo volteamos a ver, porque pareciera que siempre va a estar ahí. Es como digamos, hermano mayor o hijo que siempre sabes que va a hacer bien las cosas, que va a actuar de bien, y no le ponemos tanta atención porque sabemos que siempre va a dar resultados. Pero si se le pusiera atención, podría dejar 3 veces mejores resultados. Entonces, en este sentido, pues hay que voltear a ver a la actividad como ese generador. Mira, te voy a dar un dato y platicamos hace un momento, hace unos días, de cómo esta relación de academia con el sector. Y el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, acaba de hacer un estudio buenísimo, por cierto, me parece, que se llama Compara Carreras, y que esencialmente es identificar tendencias de carreras, pero sobre todo cuántos egresados de esa carrera están ejerciendo en la actividad. Y yo me atrevería a dar este dato porque preparación la tenemos. Y para los últimos años, 3 años, 2 años, el 96% de egresados del turismo está realizando actividades relacionadas con el turismo. Lo cual es buenísimo porque anteriormente era un área empírica. Ibas a turismo y como tenía dinero, pues aprendías empíricamente. Hoy en día los egresados están yendo pues directamente a la actividad turística, y esa es una buena noticia porque el sector está preparado. El sector, pues cuando hablamos con los empresarios, es un sector tremendamente pues preparado, muy hábil, resuelve, entiende, conoce. Por eso el verdadero reto yo lo pondré en focalizar e ir todos juntos, ir de la mano. Hay esfuerzos aislados que hace falta, digamos, esa rectoría para todos enfocarnos en ellos. Por ejemplo, ¿cómo funciona este tema de la NFL cuando la NFL genera mucho dinero a las ciudades? Entonces, por ejemplo, acaban de remodelar o hacer un nuevo estadio en los Bills, donde se hace un ejercicio, una especie de ejercicio de gobernanza, se le pregunta a la gente aprueba el alcalde y la NFL da dinero. Entonces hay 3 fuentes de dinero, se focalizan y siguen pues cuidando el negocio. Entonces yo creo que eso nos ha faltado. Preparación tenemos. Hay gente muy valiosa, muy capaz dentro del sector, de muchos años dentro del sector en todo, o sea, académicos, empresarios, inclusive gente de gobierno que tiene toda la experiencia del mundo, pero necesitamos, digamos, ese eje rector. ¿Y cómo se traduce la sostenibilidad en desarrollo económico real para las comunidades? Sí, la sostenibilidad hay que entenderla que para que algo pueda ser sostenible en términos de turismo, digamos, hay pues esta confusión de términos entre sustentable o sostenible. Sí. Lo correcto es llamarlo sostenible porque, digamos, cuando vamos al diccionario es este tema de que se puede preservar al paso del tiempo, así lo dice el diccionario. Entonces, cuando es sostenible la actividad es porque está cumpliendo 3 elementos al mismo tiempo: el tema económico, el tema social y el tema medioambiental. Generalmente cuando escuchamos la palabra sostenibilidad, sustentabilidad, entendemos que pensamos en verde, ¿no? Que es únicamente el tema del medio ambiente. Pero también no podemos perder de vista que es esta empresa, este destino bien conservado puede generar mejores ingresos, porque el turismo es apreciación. Yo voy a un lugar para apreciarlo y para disfrutarlo. Y en la medida que la gente entienda que ese lugar debe de preservarse, no solamente los locales, sino también el turista, pues se pueden generar esas sinergias. Entonces, en temas de sostenibilidad, yo creo que hemos hecho esfuerzos importantes en el tema medioambiental. Al final del día, pues nunca va a ser suficiente porque vamos a contrarreloj en el tema de cambio climático que evidentemente existe. Hay más calor y llueve más. Sí. Aquí, por ejemplo, el reto en este sentido es cómo aprovechamos. Por ejemplo, la captación de lluvia, tendrían las ciudades que estar implementando pues los sistemas va a llover y va a llover mucho. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver? Ya no podemos revertir eso. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? El tema del sol va a ser calor y va a ser mucho. ¿Cómo vamos a aprovechar esa energía pues solar? Y igual en el turismo, el tema es cómo hago que ese dinero de mejora llegue a las personas, cómo aumentas el nivel de vida de las personas. Ahí tenemos un reto. Y nada más para dejarlo, el reto es compartido entre que tú tienes que ser capaz de transmitirle a la gente porque es importante tu destino, valorar tu destino para que la gente lo transmita.
Y eso, insisto, es focalizar, es volvernos conscientes de lo que tenemos, para entonces sí, lo voy a decir coloquialmente, que cae el huevo que tenemos. Porque en México tenemos mucho potencial y a veces hemos fallado en cómo justamente lo que queríamos. Hace un rato mencionabas de la imagen del país. Evidentemente, pues hay noticias que venden más unas que otras, pero también hay que caer el huevo de lo que se hace bien en materia de turismo y nuestro encanto en materia de turismo. Entonces, todo va conectado, todo va de la mano, en donde entendamos cuál es nuestro papel y lo juguemos. Hay algo que se llama transversalidad, y que a diferencia de la gobernanza, la transversalidad es entender cada quien el papel que tenemos que hacer en el momento, para no duplicarlos. ¿Y qué considera que este gobierno ha hecho bien? Esa es una buena pregunta. Yo considero, tanto federal como en Ciudad de México, considero que han tenido comunicación. A ver, siempre no va a ser suficiente porque tenemos, digamos, pues la exigencia, ¿no? Que sabemos lo que tenemos y por eso exigimos. Pero yo creo que ha tratado de darle voz a las personas. Yo creo que se puede mejorar en la parte de identificar justamente qué, o sea, porque no solamente es darle la voz a las personas, o sea, ¿cuál es tu problema? Te lo digo, sino hacerlo, integrarlo para que se pueda dar una solución. O sea, si alguna virtud le pudiera dar al gobierno, es que por ejemplo, tiene el programa de turismo comunitario, que ha tratado de darle voz a las comunidades, justamente, que eso es bueno, eso me parece adecuado como uno de los elementos que se habían descuidado anteriormente, pero pues no podemos pues taparnos con una cobija tan chiquita, ¿no? Porque nos estamos cubriendo de algo y estamos descubriendo la parte de abajo. Necesitamos una cobija más grande, que todas esas estrategias vengan acompañadas de la promoción adecuada. Es decir, nuestro secretario viene de Tlaxcala y en Tlaxcala me parece que generaron uno de los mejores eslogans que he escuchado: Tlaxcala sí existe, ¿no? Y yo creo que se tiene la experiencia en marketing como para integrar esta estrategia. Es decir, en el caso de México el producto es bueno, o tenemos elementos muy buenos, pero nos está fallando esa parte. Yo creo que podríamos fortalecer. Usted ha liderado centros de investigación aplicada. ¿Cómo se diseña hoy un producto turístico verdaderamente innovador? Parto de la premisa de la mercadotecnia. Y bueno, seguramente nos verán algunos de mis alumnos, lo recordarán. Antes de desarrollar la oferta, conoce la demanda. Antes de desarrollar un producto, preguntarle a la gente qué necesita, qué quiere y en qué condiciones. Porque cuando hacemos un estudio de mercado, pues generalmente pensamos en el producto que tenemos en mente, y para mí es el fabuloso. Claro que es el fabuloso, pero es el que la gente necesita, es el que la gente requiere. O sea, ahí es donde muchas empresas pues no llegan a consolidar sus objetivos, pues porque no le preguntan a la gente qué necesita. O sea, mi producto para mí puede ser maravilloso, pero si la gente no lo necesita, no lo requiere, pues no va a pegar. Entonces, lo primero que al menos desde mi perspectiva y bueno, lo que hemos hecho es siempre trabajar muy de la mano, preguntarle a la gente qué necesitas, qué quieres, en qué condiciones, a qué horarios sueles consumir esto, bajo qué redes sociales, qué te llama la atención, qué necesitas. Esencialmente yo lo resumiría en eso: conocer la demanda antes de desarrollar la oferta para generar un producto exitoso. Y bajo este mismo tenor, doctor, ¿qué papel juega la tecnología y el análisis de datos en la creación de una experiencia turística? Juega un papel fundamental porque, número uno, nos ahorra más tiempo y puede incrementar la efectividad de lo que estamos logrando. Ojo, a ver, vivimos en un mundo de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no siempre es razonamiento o no es razonamiento. La inteligencia no es razonamiento. Para que sea razonamiento se necesita experiencia y se necesita práctica. Y nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos esta capacidad. Entonces, el uso de la inteligencia artificial nos ha ayudado a ahorrar tiempos. Y la parte que nos corresponde a nosotros es este razonamiento de cómo vamos a aplicar ese conocimiento. A ver, en turismo, el turismo es una de las actividades que más se ha beneficiado del paso del tiempo con la tecnología. Generalmente, por ejemplo, vinieron las primeras guerras, nos beneficiamos con el avión, nos beneficiamos con el internet. Y hoy en día nos estamos beneficiando con la inteligencia artificial. O sea, la tecnología va de la mano y el turismo se ha adaptado. Yo creo que hay dos puntos fundamentales donde la tecnología tendría que apoyarnos al turismo. Número uno,
en reducir los tiempos de espera. Pues prácticamente se están acabando las filas afuera de las taquillas. Todo lo estamos haciendo con nuestro teléfono. ¿Por qué no? Y de esas comunidades de que insistimos, hablábamos de que se estaba haciendo un buen programa de turismo comunitario, pero ¿por qué no acercamos la tecnología a esas comunidades? Para cortar tiempo, para decirle a la gente, mira, esto que estás buscando está en esta comunidad, está en este destino, esto está aquí, bajo estas condiciones. Para acercar a la gente, para hacer promoción, para consolidar las ideas. Yo creo que en donde puede hacer eso es para acercar también a la gente de las comunidades con el mercado ideal, para ahorrar tiempos de búsqueda, para ahorrar tiempos de necesidades y para ahorrar inclusive tiempos de espera. Usted ha trabajado de cerca con la academia, el gobierno y las empresas. ¿Qué tan sólido o qué tan sólida es hoy esta triple vinculación en el país? Sí, pues por momentos llega a ser sólida. Cuando nos hemos puesto serios en las necesidades, se han logrado los resultados. Hace falta un ejercicio de gobernanza, en el sentido de que, a ver, voy a dar una equivalencia. A ver, el gobierno pone, digamos, la carretera. El turismo es un auto Fórmula 1, el gobierno pone la carretera. Quien lo conduce son los empresarios, pero quien te dice dónde puedes acortar, a dónde acelerar, a dónde hacerlo, pues es la academia. Entonces hay que entender otra vez nuevamente el papel que nos toca y trabajar más de la mano. Mira, hay algo que se llama gabinete turístico, que inclusive está considerado en la ley general de turismo. En España existe un gabinete de turismo, una equivalencia. Los ministros se reúnen para hablar de turismo y ahí viene la Constitución española. Ahí te dice que se deben de reunir sí o sí, al menos una vez al mes, una vez a la semana. No recuerdo totalmente, pero viene la Constitución española. ¿Por qué no lo elevamos a grado constitucional para que nos reunamos? Y ese gabinete está constituido por personas, pues, de secretarías que tienen que ver con el turismo, que tienen más allá. Evidentemente le encabeza el secretario de turismo o quien esté a cargo de la Secretaría de Turismo. Pero bueno, pues está el gabinete de seguridad, están los que se encargan del medio ambiente, están quienes se encargan de comunicaciones y transportes y de seguridad. Digo, lo manejo genérico porque cada administración pone el nombre a la secretaría que quiere. Y también hay empresarios. No está, digamos, en términos de gabinete, puede estar la academia, pero no está tan considerada. Ya existe la figura, ya existe la operación, ya existen actas, digamos, en términos legales ya existe una jurisprudencia, si me permites utilizar el término. O sea, ya cómo operarlo, pero no se ha retomado. Necesita retomarse esas reuniones para que entendamos cuál es el papel que nos toca y sobre todo las estrategias vayan más focalizadas. Cuando se ha hecho, hemos logrado de verdad cosas interesantes. Entre otros ejemplos, por ahí de 2011 se hablaba de la desaparición de la Secretaría de Turismo. Y hubo mesas de trabajo entre todos y dijimos, no, turismo, necesitamos una secretaría, necesitamos alguien que nos fortalezca, alguien que dé la cara, no puede desaparecer. Nos unimos y salimos felices todos de esa reunión. Cuando reunimos, pues vaya, o sea... Pero debe haber propósito. Sí, debemos reunirnos, ¿no? Hoy en día, no sé si lo puedo decir, pero hacen falta, hay personas muy valiosas y que si tomaran el liderazgo la gente las escucharía. O sea, necesitamos liderazgos, hay muchos líderes y necesitamos liderazgo. Mira, uno de los problemas que veo es que también de repente se empiezan a generar, ya no me llevo contigo, voy a crear mi propia cámara y nos vamos dispersando. O sea, necesitamos un liderazgo, de verdad, entender, sí, respetar el trabajo de cada quien, pero necesitamos reunirnos para justamente solucionar todo esto o entender el papel que nos toca hacer. Te digo, el gabinete existe, no voy a inventar el hilo negro de esto. Pero pues hay que reunirnos para que estos temas pues, los hagamos más efectivos. ¿Y qué falta, doctor, para que la investigación académica se traduzca en soluciones reales? Escucharnos. La academia es muy valiosa y cada año sacamos una cantidad importante de elementos, pero también, mira, a ver, sí necesitamos que nos escuchen, que se acerque el sector a resolver sus problemas directamente a la academia especializada en turismo, porque va a ser más efectiva, pero también nosotros hemos fallado en ese término de, oye, ¿te puedo resolver esto? Oye, ¿te ayudo con esto? Oye, aquí estoy. O sea, pensamos que pues la gente va a venir a nosotros. No, a ver, la academia tiene que ir a buscar a esos espacios, pero también
el gobierno en su papel está en la ley de turismo, en la ley de la administración pública, en la ley orgánica de la administración pública general. Una de las funciones es acercar a la empresa con el sector, pero también a los diferentes organismos de la administración pública con la academia, y eso no se ha hecho. Sí, nosotros tenemos que ir a buscar los espacios y los hemos hecho, o sea, te puedo hablar de convenios, puede hablar de cartas de intención que se han firmado entre el Politécnico y diferentes organismos, estados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es eso, ha sido la verdad mucho de ir y vamos a buscarle. De iniciativa propia. Sí, claro, cuando estaba en el centro, pues lo primero o al menos de lo que me preocupaba era eso, a ver, gobierno de Hidalgo, tú necesitas capacitación, pues aquí tengo profesores y alumnos que te van a capacitar, sus especialistas en turismo. Ya no le busques, mira, aquí está este elemento administrativo que nos acerca. Ni siquiera necesitamos esto, es con esto, mira, aquí está. Bueno, también de la parte de la academia nos hace falta meternos más en términos pues de leyes, en términos legislativos, para identificar los alcances que tenemos en todo eso, que eso va a facilitar. Pero eso solamente se puede establecer en una mesa de diálogo, sí, ¿no? Sí, necesitamos ese acercamiento, necesitamos... Pues, que nos reunamos todos, sí, que nos vinculemos. Y el gabinete es perfecto para ello. Ya estamos para concluir esta entrevista, doctor. Agradecidos con que haya aceptado. Y hacerle 2 preguntas. Claro. Para finalizar, ¿qué consejo le daría a nuestros jóvenes que van impulsando o van emprendiendo en el sector turístico? Y en segunda, ¿qué le gustaría que dijera su epitafio cuando llegue ese momento? Es una de las mejores preguntas que me han hecho. Pero voy a contestar la primera. Yo les diría, no se preocupen, inviertan en el turismo, láncense en el turismo. El turismo es una de las actividades más bondadosas que pueda haber. Hay dinero en el turismo, o sea, siempre va a haber dinero en el turismo, pero va a haber dinero en el turismo para los que identifiquen estas necesidades del sector. Prepárense, no solamente en materia de turismo, sino también en materia financiera. Identifiquen las oportunidades que te está brindando el mercado, porque vivimos en una época de diferenciación. Entonces, las personas que mejor escuchen a lo que el consumidor está dispuesto a dar, porque el turismo no vende, no compite por dinero, compite por emociones. Hablabas hace rato de la palabra experiencia, y la experiencia va de la mano con las emociones. ¿Qué tanto me logra emocionar un producto? Por ejemplo, quienes vayan a Disney, no recuerdes cuánto te cuesta, sino todas las sonrisas que fuiste, inclusive en los viajes universitarios, a veces haces esfuerzos importantes de dinero, pero al final del día, el dinero ni te acuerdas cuánto pagaste, lo que te vas a tener son las anécdotas, las emociones. Es lo que deja el turismo. Y siempre va a haber gente en búsqueda de esas emociones. Ahora, ¿cómo capto las necesidades emocionales de las personas para ofrecerles? El turismo hay dinero, o sea, te digo, la balanza turística es superavitaria, ingresan más dinero vía turismo del que sale. O sea, hay mucho dinero. El tema es qué estamos haciendo para aprovecharlo. Escuchamos al mercado y para todos hay turismo de lujo, hay turismo deportivo, hay turismo de descanso, inclusive con qué te sientes más identificado, y va a haber una oportunidad. El turismo es muy bondadoso. En la siguiente, que es una de las mejores preguntas que me han hecho, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? Pues tendría que ver con un tema deportivo y de esfuerzo. En mi tiempo libre soy coach de fútbol americano, y hay una frase que me encanta: cuando ganas nada duele. Eso me profunda. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos vemos la próxima semana más. Sus redes sociales antes de concluir. Muchas gracias. Para que lo puedan buscar. Claro que sí. Contactarse con usted, un número telefónico, un correo, si es de su preferencia. Yo feliz. Pues en Instagram, Vic Alpizar, VEK_Alpizar con Z. En Facebook, Víctor Alpizar 6. Y pues en el WhatsApp, 55 22 98 81 30. Con mucho gusto. Para hablar de turismo, encantado, y nuevamente agradecer la oportunidad. Gracias por abrir los espacios, por abrir las voces. Eso es importante, estás haciendo justo el ejercicio de que hablábamos, ¿no? Abrir los espacios para escuchar. Al contrario, muchas gracias, doctor. Ojalá no sea la última vez que nos acompañe. Encantado de estar y aquí. Nosotros nos vemos la próxima semana en un programa más de La Voz del Líder, transmitido por Change TV, la televisión del cambio que ya está aquí. Muchas gracias. Gracias.